Alejandra Ferenzi trabaja en la Dirección General de Inocuidad Alimentaria. No vamos a hablar de transgénicos, o capaz que sí, pero en definitiva vamos a hablar de transgénicos. Llámenle como quieran. Alejandra. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Desde la unidad de Digesia estamos muy agradecidos de esta actividad porque con la directora hace años que venimos trabajando en temas de difusión, de capacitación a nivel de, como decía Federico, de educar, educar y educar, que es donde muchos temas pueden quedar confusos, no se entienden y a veces lo que falta es una buena explicación y meterse en el tema y entender de qué se trata eso. Así que bueno, un poquito nomás quiénes somos en la Dirección General de Inocuidad Alimentaria. Desde allí se está buscando articular con todas las unidades del Ministerio de Agricultura y del MGAP, articular en todo lo que serían las políticas y estrategias que contribuyan al aseguramiento de la inocuidad de los productos agroalimentarios uruguayos en todos los eslabones de la cadena, es decir, empezando desde la producción, que hoy un poco es lo que vengo a hablar, de mejoramiento genético en vegetales y eso que es lo que se planta. ¿Cómo se hace eso? Bueno, desde lo que se planta, cómo se transforma ese producto después, cómo se difunde, cómo se transporta, el control que hay hasta llegar al consumidor. Así que desde allí tenemos como esa responsabilidad y articulamos con muchas otras unidades del Ministerio. Uruguay alimenta al mundo, no a todo el mundo, pero como decía hoy también Federico, de esas 16,4 millones de hectáreas y en esas 16 millones de hectáreas, considerando los 3,5 millones de habitantes, sacamos alimentos que pueden alimentar a 28 millones de personas y se está intentando o se busca llegar a 50 millones de personas, o sea que desde este país pequeño, Uruguay realmente está alimentando a muchísimas personas en el mundo. Somos un país proveedor confiable de alimentos por la calidad que hay, la inocuidad que tienen, la diferenciación, el valor agregado, el cuidado del medio ambiente que se busca y eso es resultado de los 120, 140 mercados a los que llegan nuestros alimentos. Entonces, desde nuestra unidad trabajamos para mantener entonces que sigamos siendo un país confiable y seguro para la producción y exportación de alimentos. Y nuestra unidad se divide en 3 áreas, donde nos cruza el tema transversal, análisis de riesgos, y el tema bioseguridad. Tenemos el tema de barreras sanitarias, donde desde allí estamos haciendo campaña de sensibilización para decir, bueno, hacer entender a la ciudadanía qué significa cuidar la bioseguridad de Uruguay, de qué la protegemos, por qué no permitimos el ingreso de productos de origen animal y vegetal para proteger nuestra sanidad, para proteger nuestro estado sanitario, que nuestros productos sigan siendo de calidad, tanto para el consumidor interno como para los países a donde exportamos. Explicamos cómo se protege, estamos con la campaña ahora que la barrera sanitaria la armamos todos, y hay videos, hay información que si les interesa tenemos disponible, donde están qué productos son los que no se pueden ingresar al país, por qué no se pueden ingresar, y eso me parece que desde los niños es muy útil que ya, bueno, digan, van de viaje y no, mamá, no podemos entrar la naranja, no, mamá, esto, o sea, ya tener la conciencia de cuidar la bioseguridad del país desde pequeños, ¿no? Eso sería un objetivo. Desde el área de inocuidad alimentaria también se está buscando introducir modernización a todos los sistemas de producción de alimentos, como les decía, abarcando toda la cadena, basando el control en análisis de riesgo y mantener entonces esta foto que muestra, o sea, atrás el campo de donde vienen todos estos alimentos, que lleguemos a seguir, ¿no? Que sigamos teniendo alimentos seguros a la población. Eso nos está llevando a que seamos productores, que tengamos productores uruguayos competitivos, llegar a mejor y más mercados internacionales y siempre buscando de cuidar los recursos naturales. Hoy en particular el material que venimos a ofrecerles para que puedan trabajar en las escuelas a quien les interese es desde el área de bioseguridad,
del tema OGM. En este sentido es organismos vegetales genéticamente modificados, y en el Ministerio de Ganadería está la presidencia del gabinete y está la Secretaría Técnica, pero este tema es tratado en Uruguay desde el Sistema Nacional de Bioseguridad, que lo conforman 6 ministerios. Estamos nosotros, Ministerio de Ganadería, pero también está Ambiente, Salud, Industria, Relaciones Exteriores y Economía, que conformamos todos el Sistema Nacional de Bioseguridad. El material que tenemos didáctico se basa en estas fichas, que yo ahora les puedo dar para que las vayan circulando. Son un grupo de fichas donde el objetivo, a ver, son 3, pasa 3 y déjame, pasa esas 3, gracias. El objetivo es llegar a entender qué son los organismos genéticamente modificados, cómo se producen, cómo se genera un organismo genéticamente modificado y cómo se regula en el Uruguay los organismos genéticamente modificados. Se arranca todo desde el mejoramiento genético y nosotros, que el estudiante vea la conexión que hay de eso, que la domesticación a los organismos vivos se viene haciendo desde hace muchísimos años, en vegetales hace más de 10.000 años, en animales unos 5.000 años, y ese mejoramiento genético que el humano siempre buscó domesticar a los organismos para buscar plantas que tengan frutos más grandes, de otro color o distintas características, eso estuvo limitado por la variabilidad natural que existe y la compatibilidad sexual entre especies que se pudieran cruzar. Yo veo una planta con frutos más grandes, si la puedo cruzar con esta, voy a obtener una planta que me transfiere esa característica de frutos más grandes. Pero si no se pueden cruzar o no tengo entre las especies sexualmente compatibles una fruta más grande, no podría lograr ese mejoramiento. Entonces, en las fichas ustedes empiezan hablando de ejemplos y un poco la explicación de esto. Después ya se introduce a que en los años 80 aparecen nuevas técnicas de la biotecnología que rompen esas barreras naturales que impedían el intercambio de genes y hacen posible que se pueda introducir en un ser vivo un gen de otro organismo. Y acá entonces empieza un poco el tema complejo de cómo venimos hablando de mejoramiento genético y aparece la biotecnología, que lo que conocemos es la biotecnología tradicional, es de que yo pongo levadura en una masa con harina, crece y yo genero el pan, o a través de la fermentación del vino, obtengo, del jugo de uva, obtengo el vino, ¿no? Ese tipo de, o con la leche obtengo el yogur. Entonces, eso es biotecnología. Entonces, las fichas introduce también un poco, decimos, bueno, ¿qué es la biotecnología? Entonces, acá, bueno, es el empleo de organismos vivos o alguno de sus derivados para la obtención de un bien o servicio útil para el hombre, y podemos dividirlo en biotecnología tradicional y biotecnología moderna. Y ahí entonces es donde eso que se hace desde miles de años, que se usan enzimas y distintos microorganismos para producir productos, empieza a aparecer en la biotecnología en otras técnicas que las englobamos todas en lo que sería la biotecnología moderna, basados en ingeniería genética. Entonces, bueno, ¿qué es la ingeniería genética? ¿Cómo lo relacionamos con los organismos genéticamente modificados? Y así, muy simple, es realmente que a partir de estas técnicas nosotros tenemos un gen de interés, encontramos un gen de interés en el ADN de cualquier organismo donde se identifique el gen de interés, es este que está acá marcado en rojo. Sería el ADN del organismo de origen donde tiene esa característica. Podemos extraer ese gen, aislarlo de ese organismo de origen y lo podemos introducir en nuestro genoma de interés, en nuestra planta de interés o animal o microorganismo de interés. Eso sería la ingeniería genética, también se le llama metodología del ADN recombinante, permite transferir genes de un organismo a otro. Entonces esto es lo que decíamos hoy, que se rompen esas barreras naturales, podemos encontrar la característica que queremos, por ejemplo, la resistencia a un insecto plaga en una bacteria. Cuando la bacteria está en el suelo, en estado que está protegiéndose de otros microorganismos, genera determinadas toxinas que evitan la invasión de insectos. Bueno, ese gen de esa bacteria
lo ponemos en maíz y es los maíces BT, que tanto se habla o que se conocen, que tienen esas resistencias a plagas. Entonces con eso estamos evitando también la aplicación de insecticidas para esos insectos plagas específicos, porque ahora la planta tiene la característica en su propio genoma que le da protección contra ese insecto. Y así otro tipo de características como tolerancia a herbicidas u otras características que buscan mejorar la calidad del alimento. En las fichas después se continúa viendo un poco, bueno, eso de ingeniería genética, si es algo cercano a nosotros, y se dan ejemplos, por ejemplo, en la industria farmacéutica, la insulina es el primer medicamento realizado a partir de microorganismos transgénicos, en la elaboración de quesos, la quimosina, en la fabricación de detergentes, las enzimas que degradan la suciedad son provenientes de microorganismos transgénicos. El mejoramiento en cultivos vegetales, como les mencionaba, la aparición de peces ornamentales, el salmón de crecimiento rápido. O sea, empieza esta tecnología a avanzar en distintas áreas y en cosas tan comunes como es la insulina para el control, por ejemplo, de la diabetes. Después, en la ficha se habla de un poco una contextualización de este tema, cuántos países cultivan vegetales genéticamente modificados o utilizan esta tecnología. Muchos países no lo cultivan porque no es su principal producción, no es agropecuaria, pero sí lo importan, como es el caso de Europa, que importan para alimentación los productos de las zonas donde sí cultivamos estos tipos de cultivos. Después lo que hay es, pasamos al otro tema, ¿no? Primero decir, bueno, ¿qué es un OGM? Entender qué es el OGM y después cómo se genera un OGM. Y acá estaría toda la secuencia, la explicación que está en una ficha. Y ¿se puede, acá se activa el video? Ah, no. ¿Podría activarlo el video desde acá? Porque hay un video que hicimos, está en YouTube, ahí queda el link, si no. Ah, no tenés. Lo pueden encontrar en YouTube, el video que está hecho para escolares. Lo hemos usado en escuelas a nivel de sexto año, de quinto y en liceo. Y ahí explica, unos niños que van a visitar a un abuelo que está en el campo y que planta maíz transgénico y entonces le explican y van con el padre y van todo el proceso, lo que está en las fichas y todo el proceso de cómo se genera el transgénico, que eso se complementa con un puzzle que ellos después de ver el video pueden, o sea, eso mismo que está en la ficha está en este puzzle que les damos las fichas desarmadas y ellos, bueno, tienen que ir ellos mismos, guiados por una de las fichas donde está la solución, ellos van armando y generan su propio transgénico, imaginan qué característica quieren poner, y bueno, las fichas son todas que se sacan y ellos lo van ordenando, y hay muchos conceptos que se incorporan de biotecnología, porque se habla, y de biología en sí, se habla de la totipotencia de los vegetales, conceptos de cultivo de tejidos, conceptos que se pueden mezclar con temas que dan en las clases. En YouTube, en el canal del MGAP, pueden poner video educativo, biotecnología, y allí les aparece, o ahora queda al final de las presentaciones, ¿les van a llegar a ellos? Si les llegan las presentaciones, ahí ponen el link que está, o en la misma presentación, si están conectados a internet, ya cliquean en el link y les va directo. Después también, el otro tema que decíamos, bueno, ¿qué es un OGM? ¿Cómo se hace? ¿Y quién lo regula? La última ficha, la tercera ficha, habla todo de quién regula los OGMs en Uruguay. Se habla del Sistema Nacional de Bioseguridad, que está basado en el análisis de riesgos. Aquí tienen el link a la página web del Sistema Nacional de Bioseguridad, donde está toda la información, todo lo que se va analizando, lo que se va evaluando, lo que se va autorizando, las características que tienen. Están también en esta página web los videos, si quieren desde allí sacar el link. Más o menos, como les decía, somos 6 ministerios que participamos en esto, con delegados y especialistas para el análisis técnico-científico y después para las decisiones de gestión. Más o menos hay entre 30 y 40 personas que vimos y que estuvimos analizando previo a cada autorización que se realiza, que más o menos 30 a 40 personas involucradas en ese análisis de riesgos. Y en la ficha después se explica
cómo es ese análisis de riesgo, cómo se hace, quiénes son los especialistas que hacen el análisis técnico-científico, quiénes son los gestores, más el ámbito político. Y ahí tenemos otro video que también hicimos, un video institucional, donde explica todos los pasos. Ese es más capaz que para el propio docente de entender cómo en Uruguay se regulan los transgénicos, cuál es la institucionalidad, y desde que ingresa una solicitud, todos los pasos que sigue. Bien, y por acá iría mi presentación. La verdad que estoy muy contenta. Cuando entré acá, hace muchos años, vine en primero de facultad, nos quedamos a dormir y fuimos a visitar a varios predios acá en la zona. Y nunca más había vuelto a este centro. La verdad que me alegra un montón poder volver con este objetivo. Y quedo realmente a las órdenes porque además me gusta mucho la docencia. Trabajé en Facultad de Agronomía muchos años. Mi padre fue docente apicultor, mi hermana hizo agronomía, pero después hizo magisterio y es maestra. O sea que llámennos, que a mí por lo menos un gusto poder ayudarlas a entender más de este material y bueno, quedar a disposición para otros temas también que surjan.